Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Con su moderadora, la periodista Adaitza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos de su programa. Les saluda Adaitza Cortés y estamos en Directo al punto por Borinquen Radio, sus 14 emisoras, la aplicación celular y el canal digital borinquen.radio.com. Espero que sigan bajando la aplicación, que hay muchísimas personas que ya están viendo y escuchando toda la programación de la emisora a través de estos sistemas digitales y obviamente de las 14 emisoras, y ya estamos en el panel Demócratas versus Republicanos. Vamos a ver, voy a tratar de hacer el programa completo, espero que mi salud me lo permita. Ya ustedes saben que fui sometido a una cirugía, por ahí vamos a olvidarnos del asunto del dolor y de todo. Y ya está con nosotros, están ambos, está por aquí el licenciado Michael Corona, bienvenido. Gracias, Adaitza, y qué bueno verte. Hace tiempo que no te veo, así que bienvenida y saludos a los radioescuchas de la estación de Borinquen y saludos al otro invitado que tenemos, Luis Dávila Perna, saludos. Saludos, Adaitza, un placer estar contigo. Saludos al licenciado Corona y al público que nos escucha. Así es, para mí un placer que estés con nosotros, eres parte de la familia también. Bueno, estaba buscando noticias por aquí para hoy y yo quiero arrancar con lo de la oleada esta de la caravana que viene desde México, una de las más grandes que se ha estado acercando, porque hemos leído de todo. Hay muchos que dicen que hay que tener corazón, que hay que tener buenos sentimientos, que no se debe dejar esa gente en la calle. Obviamente hay muchos grupos y organizaciones que le dan agua, comida, y buscan la forma de darle aliento, le cargan los teléfonos y todo eso. Y otros dicen que esto es algo orquestado, que sencillamente vienen para votar por el partido que está en el poder, que no quiere perder las elecciones del medio término y que todo esto es un montaje. Y por el otro lado, pues también leyendo declaraciones y estuve buscando por las redes a los diferentes congresistas y senadores, tanto demócratas como republicanos. Encontré a Kevin McCarthy, que dice: si alguien cruza la frontera ilegalmente y es atrapado por la patrulla fronteriza, debe regresar a su país. Eso es sentido común, pero no es lo que está ocurriendo. Hemos visto guaguas donde los recogen con aire acondicionado, con todos los beneficios, y los están llevando a diferentes hoteles y lugares. Y hay americanos, blancos, negros, hispanos y los que tienen o no su tarjeta y que están con todo al día en los Estados Unidos reclamando que ellos se tuvieron que, por decir algo más sencillo, chuparse un limber y trabajar duro para lo que tienen. Los militares, algunos viviendo en las calles, luego de haber servido a la nación, hoy que se celebra el Día de la Bandera, y pues sencillamente ven cómo a estos inmigrantes los tratan a cuerpo de rey. Comenzamos con el licenciado Michael Corona. Sí, Adaitza, este problema de la inmigración no se puede confundir. Es decir, estamos hablando de la inmigración que llega a los Estados Unidos legalmente versus la que llega ilegalmente. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Por todas las pestes que se hablan de Estados Unidos, todo el mundo quiere estar en Estados Unidos. Vienen del mundo entero, vienen de todos los continentes, han venido por más de un siglo, no, más de 2 siglos y medio. Y todos buscan la promesa que es Estados Unidos, su libertad, sus oportunidades. La gente en el mundo entero no habla como hablan aquí los nacionalistas, que nadie quiere saber de Estados Unidos, todo lo contrario. Todo el mundo quiere estar en Estados Unidos. Y esta situación de esta inmigración ilegal que está promoviéndose desde México es una cuestión que es organizada. Es decir, esto no se trata de una cuestión espontánea, donde varias personas puedan decidir que quieren cruzar la frontera. No, esto es algo organizado, esto es algo donde hay gente que está haciendo millones de dólares con estos movimientos. Hay una infraestructura creada para pasar a estas personas por la frontera. Estados Unidos, como cualquier otro país, tiene que controlar su frontera, tiene que controlar los recursos que le tiene que dar a sus ciudadanos antes de aceptar ciudadanos que no solicitan legalmente. Y creo que esto está claro, que las personas que llegan ilegalmente pues no tienen una expectativa de quedarse en Estados Unidos y no deben tenerla. Aguántate ahí. Me usaste la palabra tienen.
Pero el problema es que ya la mayoría de los países están ahora con fronteras abiertas y quieren un mundo globalizado y quieren inmiscuir también a Estados Unidos en esa línea de fronteras abiertas y no importa quién venga, dale por ahí. Bueno, hay lugares donde la frontera está abierta y nadie quiere ir, eso está claro. Por ejemplo, si mañana Cuba dice que quiere aceptar a todo el mundo que venga, yo no creo que vaya mucha gente corriendo para allá. La mayoría de los países nadie quiere correr para allá, sencillamente no es atractivo. Así que esto de la falta de frontera es algo que se está hablando, pero en realidad nadie lo implanta. Todos los países tienen su control de frontera, todos los países tienen su vigilancia de sus fronteras, reglamentan quién entra y quién sale. Hasta la Unión Europea, que es una unión, ¿verdad?, creada por distintos países, también reglamenta quién entra y quién sale, da ciudadanía, hace de todo. Así que en realidad todos los países del mundo lo hacen, todo país soberano cuida su frontera, se supone que cuide, excepto la administración demócrata de Biden, que obviamente no tiene ningún interés en cuidar ni vigilar su frontera. Han permitido que entren 200,000, 300,000 personas al mes a Estados Unidos ilegalmente. Esas personas son recibidas, se les deja en libertad, deja que viajen todo Estados Unidos, se establecen sin tener la documentación necesaria, no verifican si tienen vacunas como hacen con los ciudadanos, no hay ningún control allí. Sencillamente lo que hay es un caos en el lugar. Muchas personas piensan que este caos es a propósito, que tiene fines electorales, pero definitivamente le hace daño a los Estados Unidos tener una frontera abierta con personas que usted no sabe quién está entrando. Ahí se aprovecha también el contrabando de drogas, el contrabando de armas de fuego, el terrorismo, todas las otras cosas que pueden crear problemas dentro de los Estados Unidos si Estados Unidos no tiene una reglamentación para entrar al país. Y esto de que los otros países como que tienen las fronteras abiertas, que yo estoy oyendo eso no es cierto, eso es una falsedad. Todos los países reglamentan quién entra y quién sale. Por eso cuando usted se baja del avión en un país extranjero, a usted se le pide la documentación. Igualmente, si usted cruza una frontera de un país a otro, se le va a pedir la reglamentación y no se le va a dejar entrar. Así que Estados Unidos no debe ser la excepción. Pero esta administración no tiene ningún compromiso con cuidar la frontera. Ellos quieren que todo el mundo entre por alguna razón, pero creo que la razón debe ser más bien política, porque una persona que está ilegalmente en el país es una persona vulnerable, una persona que usted puede manipular, que puede llevarlo a hacer cosas que no proceden y también pueden utilizarlo para ganar adeptos que no tienen dentro de los votantes en Estados Unidos, y esa es la agenda demócrata. Vamos a ver qué nos dice el amigo Luis David Laperna, que como dije, lo que recogí es lo que todo el mundo dice, no necesariamente es mi opinión. Vamos con la tuya, adelante. Como no, nada, yo estoy de acuerdo con el licenciado Corona en el sentido de que ciertamente estas personas no están, ¿verdad?, inmigrando a un país tercermundista, ni ¿verdad? O sea, están yendo a los Estados Unidos buscando el sueño americano. O sea, y eso es la base de todo, ¿verdad? Son personas familias de escasos recursos, que no han tenido las oportunidades que nosotros en Puerto Rico tenemos como ciudadanos americanos, y que ciertamente es algo que les cambia la vida. Ahora bien, hay de todo tipo de personas que entran, ¿no?, al país. Ahí yo soy abogado de inmigración, y he llevado casos de asilo en donde personas entran por la frontera, tratan de entrar por la frontera indocumentados y son detenidos. Yo acabo de litigar un caso por yo te diría, espacio de unos 5 años, desde el 2018, una pareja de policías de El Salvador que dedicaron su vida entera, sacrificaron su vida entera para batallar el crimen en El Salvador, para detenerlo, la famosa ganga, ¿verdad?, esta de la MS-13, MS-13 o las maras, como se le conoce en español. Fueron perseguidos por estas pandillas a través de todo el país, todo El Salvador. Ellos se llegaron a mudar con los suegros, con el padre de una de las policías. Ambos eran policías y trabajaban en redadas. Y estas personas estuvieron perseguidas por todo el país, no tenían forma de estar seguros. De hecho, cuando escapan de El Salvador, pasan por Honduras. Estas gangas tienen a veces células en otros países también, y estaban tratando de conseguirlos también, de perseguirlos en aquel entonces. Nosotros logramos probar, como abogados de nuestros clientes,
que en efecto, esto eran unas personas que estaban perseguidas, que no podían regresar a su país de origen, que los iban a matar, que no había forma de que las autoridades locales pudieran protegerlos por la corrupción y por ¿verdad? El juego que tenían las propias autoridades, los jueces, los fiscales, los propios policías con las gangas, y se les concedió un asilo. Y hoy día tienen un green card, o mejor dicho, ganamos el caso hace poco, de aquí a un año van a poder solicitar para su green card, tienen trabajo, pagan impuestos, tienen sus hijos en el colegio. De hecho, su hija, la hija mayor, es una de las más sobresalientes en matemáticas en su grado. El pequeño nació en los Estados Unidos, nació ciudadano, y son gente buena que vinieron a aportar. Un dato curioso, en una de las reuniones que tuve con ellos, ¿verdad? Preparándonos, etcétera, yo les pregunté si ellos se habían en algún momento registrado para votar o si habían votado en las elecciones, y me dijeron que no. Yo les pregunté por qué. Me dijeron que, ¿verdad? La tendencia es a que las personas que entran emigrando de otro país y que entran y que pasan por un proceso de inmigración tienden a tener la menor visibilidad posible ante autoridades gubernamentales. Por ende, esta teoría de que están entrando 200, 300,000 personas y que todo es parte de este complot demócrata para inscribirlos a votar para que entonces ganen elecciones, pues me parece un poquito far-fetched, porque la naturaleza de lo que yo he visto y he vivido en carne propia, ¿verdad? Con mis clientes y con personas con las que he trabajado este tipo de casos, es que mientras menos contacto tengan con las autoridades, mejor. Mientras menos se sepa dónde están o lo que sea, porque hay de todo, ¿no? Y depende del lugar donde estén. He tenido clientes que también les han tocado en la puerta y les han tumbado la puerta sin ninguna justificación y para intimidar. O sea que eso es algo que hay que, ¿verdad? Ponerlo un poco en relieve y entender que estos son personas de carne y hueso que no tienen las mismas oportunidades que nosotros tres hemos tenido de tener estos celulares, estas computadoras, y estar aquí hablando y discutiendo estos temas, ¿verdad? Desde el confort tener la de nuestros ciudadanía hogares, americana de nacimiento, que eso no lo tienen ellos. Y muchos la menosprecian, pero no la sueltan ni la rechazan. Te pregunto por tu experiencia entonces, ahí con los ojos cerrados y olvídate si eres demócrata o republicano. ¿Realmente entiendes que las fronteras están bien trabajadas o crees que hace falta un poco más de cariño ahí? Porque lo que se ha estado reclamando en los últimos tiempos es que le han quitado presupuesto, que no hay más seguridad, obviamente pararon la construcción del muro, pero la gente está preocupada. No solamente por los votos, vamos, por eso dije, vamos a quitar de momento lo demócrata y republicano, es la competencia por la comida, la competencia por todo, por las casas, trabajo, todo. O sea, ustedes son todos contra todos. ¿Cómo lo ves? Definitivamente es un tema que no se está trabajando correctamente, pero no se está trabajando correctamente desde hace muchísimo tiempo. O sea, la necesidad de que se apruebe legislación abarcadora en el Congreso, el famoso Immigration Reform, como le llaman en los Estados Unidos, es algo que lleva desde la época de Obama, de Bush, trascendió Trump y ahora Biden. Y el Congreso no se pone de acuerdo para aprobar legislación para atender este problema. O sea que sí, ciertamente es algo que requiere atención inmediata, pero es un tema que por alguna razón ni los republicanos ni los demócratas se han puesto de acuerdo, ni ha habido suficiente voluntad política para atender ese tema. Lo más cercano que hemos visto en cuanto al tema, pues, era la retórica que utilizaba el presidente Trump en aquel entonces, del muro, el hecho de que los mexicanos eran unos violadores y que venían a romper la ley y que eran gente mala, etcétera, etcétera, cuando la realidad es que muchos de estos inmigrantes están haciendo el trabajo que los propios americanos no quieren hacer. ¿Verdad? Van a los fields, van y trabajan en agricultura, trabajan, ¿verdad? Doblando el lomo, trabajando, ¿verdad? De sol a sol, y eso no lo dicen. Pero ciertamente estoy completamente de acuerdo que es un tema que no se está atendiendo correctamente, y que pues, hace falta voluntad política de ambos lados, y ahora mismo no la ha habido. Y es una crítica muy grande que ha recibido Biden de parte de los demócratas, porque pues, obviamente en campaña es una cosa, y cuando entran, ¿verdad?, en poder, pues hemos visto que es un tema tan y tan delicado que prefieren no tocarlo.
¿Qué nos dice el licenciado Michael Corona? Pensando en precisamente quitarnos, ¿verdad?, las vestiduras de demócrata y republicano, los tres, ¿qué alternativas hay? Porque de alguna manera se tiene que trabajar esto. Creo que todos somos inmigrantes en estos continentes. Cuando me refiero al continente, me refiero a tanto Norteamérica como Sudamérica. Todos somos inmigrantes. Hay mucha gente que son de las personas originales del territorio, pero la mayoría de nosotros venimos de una inmigración ya sea de cualquiera de los otros continentes. Y en el caso de Puerto Rico, mayormente de Europa y de Estados Unidos y de ese tipo ¿verdad?, de región. Pero, y eso hay que comprenderlo. Yo tengo muchísima empatía, si no estuviera aquí. Obviamente mi familia de un lado y de otro, pues ha venido de unas partes de Europa y de distintas, y de personas que se han mezclado, que han sido traídos desde África y de otros sitios, y obviamente yo simpatizo con todo eso desde el punto de vista humano. Y yo sé que hay que tratar los casos individualmente. Y muchos de los países, por ejemplo, centroamericanos, tienen unos problemas enormes de violencia y hay que reconocerlo así. Pero hay unas cosas que empiezan a parecer casualidades y no lo son, y es lo que crea el ambiente que hay en torno al debate de la inmigración en Estados Unidos. En primer lugar, había dicho el licenciado Dávila, hablando de la cuestión de que no votaban. El problema es que la agenda demócrata quiere que todo el mundo vote, y que si usted le exige, si un estado exige a una persona una identificación y una prueba de que reside allí, eso de alguna manera es una violación a los derechos civiles. Es un absurdo, porque si tomamos el ejemplo de Puerto Rico, usted no puede votar en Puerto Rico si no tiene una tarjeta electoral, si no se identifica, si no firma un libro. Cada vez que usted vota, incluso hay una foto suya de la tarjeta electoral, usted firma al lado de la foto. Así que, y en Puerto Rico yo entiendo, no hay un problema enorme de fraude electoral. Yo entiendo que no lo hay. Los estados que están tratando de implantar eso en los Estados Unidos, pues son atacados como estados que son anti-inmigrantes, que son antidemocráticos. El Attorney General de Joseph Biden se ha pasado llevando pleitos contra Georgia, contra Texas, contra estados que lo que están pidiendo es que usted, pues si va a ir allí, tiene que presentarse al lugar de votación, tiene que presentar una identificación, y ellos entienden que eso es una violación de derechos civiles, que es un absurdo. Así que Michael, pero eso se hace, o sea, se pide identificación. Lo que se debate es el hecho de que el famoso voter ID o la tarjeta electoral, que para nosotros en Puerto Rico es tan común, pero lo que ocurre es que en muchos de estos estados, especialmente estados controlados por republicanos, establecen unos requisitos para esa tarjeta en específico, que tú no puedes ir a votar con tu licencia, tienes que ir con una tarjeta en específico. Eso no es cierto. O sea, eso no es cierto. Esos son los famosos voter ID. No, eso no es cierto. Lo que sucede aquí es sencillamente que ellos quieren que no haya ningún tipo de identificación. Y ellos quieren que la gente vaya sin establecer si residen en el distrito. Y ellos quieren aprovecharse de eso porque lo han hecho en el pasado y quieren hacerlo. Esto no tiene nada que ver con nadie prohibiéndole a nadie votar. El lenguaje demócrata de ahora es un lenguaje que es altamente racista. Usted los oye y ellos dicen, es que las personas afroamericanas y los latinos no saben cómo buscar una tarjeta electoral, no saben cómo pedir una licencia de conducir, no tienen computadora. Yo los oigo hablando y básicamente es un lenguaje racista, como para decir, si me pides una identificación electoral, estás pidiéndome mucho porque los latinos y los negros no saben cómo conseguir una tarjeta electoral, que es un absurdo. Así que la verdad es que el proceso se dirige, eso se combina con la inmigración ilegal, y la gente suma 2 y 2 y determina, mira, ellos no quieren que la gente se identifique, por otro lado están dejando la frontera abierta y por lo tanto se presta ¿para qué? Para un posible fraude electoral. Y ese es el debate que hay ahora en Estados Unidos. Y cada vez que hay un estado que quiere exigir que para que tú votes te inscribas, como hacen en Puerto Rico, que cuando tú votes obtengas una tarjeta electoral, como hacen en Puerto Rico, que cuando vayas a poner ¿verdad? Cuando vayas a votar, no lo eches en un zafacón afuera, donde los recoge un montón de gente y hay gente tirando montones de papeletas, sino que hay un control sobre ello. Pues esos estados
son unos estados que no quieren, que quieren suprimir la ejemplo, votación. en Puerto Rico se acepta, además de la electoral, estaban tratando de que se aceptaran otros ID y que cuando votas por correo tenías que enviar una foto, ¿verdad? De ese ID tuyo y demás. En Estados Unidos, en algunos de los estados no se está aceptando de esa manera, por lo menos algún ID. ¿O es que están Bueno, el código electoral permite que uno pueda votar con licencia, hasta con pasaporte pueden ir, revisan el código electoral vigente. Uno puede ir ahora mismo a cualquier elección especial de esta y vas con tu licencia de conducir, no necesitas la tarjeta electoral. Segundo, hay estados que cuando uno saca o uno hace cualquier gestión en el DMV o en el SESCO o en las obras públicas de ese estado, automáticamente te inscriben. Es tan sencillo como recordar la controversia que vivimos hace un año con el doctor Ricardo Rosselló cuando le sacaron que estaba inscrito para votar en Virginia. Y él nunca se había inscrito, él ni sabía que se había inscrito. ¿Por qué fue? Porque sacó una licencia de conducir en algún lado, hizo un trámite en un sesco de estas obras públicas en Virginia y de la nada apareció en una lista registrado. O sea, así de sencillo es poder ir. Ahora, si uno tiene que ir a votar, uno quiere ir a votar, obviamente tienes que ir con una identificación, porque hay un librito, hay alguien que te va a decir, ok, dígame, ¿cuál es su apellido? Ah, Dávila, aquí está. Dávila Perná, aquí está usted, firme aquí. O sea, tu posición es que sí, que haya algún ID para votar, para que la elección... Bueno, claro, mi posición es que no hace falta una tarjeta electoral ni un proceso aparte para poder votar si ya la persona está inscrita para votar en los mismos registros del SESCO o de obras públicas del estado en particular, como lo es en Virginia, como lo es en Florida, como lo es en tantos lugares, ¿verdad? Hay estados del sur, Alabama, Georgia, Missouri, etcétera, del sur, que están añadiendo legislación, aprobando legislación para pedir una gama de, una retraída de documentos para uno poder tener esa tarjeta y que solo con esa tarjeta entonces puedas votar. Y eso es lo que los demócratas hemos criticado, es que lo que hace es suprimir el voto. ¿Por qué? Porque precisamente lo que busca es que las personas entonces no saquen la tarjeta y no voten. ¿Pero estás de acuerdo en que presenten algún ID? Pues por supuesto, es que tienen que hacerlo porque cómo no van a identificar a la persona. Okay. Si yo soy un joven de 17 años, entonces puedo entrar y si no me validan que yo tengo 18 años, claro que tienen que tener un ID para entrar. Lo que yo estoy en contra es que tengan un ID especial para poder votar. Bueno, aquí lo hay. Me está irónico que estén mencionando a los radioescuchas todas las cosas que se requieren cuando en Puerto Rico para hacer cualquier cosa piden 50 papeles. Y aquí nadie le está malo. Entonces estamos en un territorio. A mí me está malo cada vez que me piden los 50 papeles. Bueno, yo a la gente aquí no se queja. Radio escuchan también. Por eso, a la gente aquí no se queja. La gente aquí está acostumbrada como que si quieren hacer cualquier trámite gubernamental, y si quieren hacer cualquier trámite gubernamental, hay que pedir el certificado de asume, hay que pedir todos los certificados y la gente lo sigue y no tiene ningún problema con eso. Y esto es un territorio controlado por demócratas porque el PNP es un partido de demócratas. Así que aquí la gente no le molesta eso. Lo que pasa es muy exigente para las cuestiones diarias del ciudadano, muy exigente para el papeleo y toda la burocracia. Para aquí obtener un permiso para abrir un negocio, hay que sudar sangre. Pero entonces en la votación, pues no, mira, está bien. Mire, licenciado, usted sabe más que yo que la gente que va a esos estados ni siquiera van al sitio a votar. Mandan las papeletas, como los demócratas les gusta, por correo. Y le envían papeletas a personas que están inscritas, porque es fácil inscribirse, como bien usted dice. Y le envían personas que ya están muertas, que viven en otros sitios. Y esas papeletas vuelven y se echan en un buzón. Pero licenciado, y allí usted me está argumentando aparecen millones de personas votando. Que uno no sabe parece a Manuel Natal aquí litigando, diciéndome las mismas cosas que estaban diciendo contra Miguel Romero, que si se robaron la elección, que si yo no sé de Manuel Natal ni Miguel Romero. Yo sé que en Estados Unidos, pues estamos hablando de Estados Unidos. Yo no sé de Manuel Natal ni Miguel Romero. Yo no sé, yo no participo en nada de eso. Yo lo que sí sé, y Puerto Rico es un sitio altamente reglamentado. Yo lo que sí sé que en los Estados Unidos usted recibe la papeleta en su casa, en muchos de estos estados demócratas, y se envía por correo. Usted no sabe ni quién fue el que votó. O sea, ese control que usted está hablando de que tiene que tener una identificación, eso no se da ya. Aquí sí se da. Aquí sí se da. Y aquí se reglamenta. Y si usted va a votar en Puerto Rico y usted lleva una licencia de conducir, yo te aseguro que tu papeleta la van a meter en un sobre y le van a contar última. Después de todo, porque ya el funcionario aquí está entrenado que tiene que tener
la tarjeta electoral, tiene que firmar el registro electoral, que no es otra cosa que la lista de todo el mundo con la tarjeta fotocopiada. La tarjeta electoral, no la licencia de conducir, la tarjeta electoral. Y si usted no hace eso, usted van a coger la papeleta y la van a meter en un sobre sellado. Va para el Chivo 13. Bueno. Voy a una pausa, mi gente. Esto está bueno, pero regresamos en breve. Esto es directo al punto. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés. Estamos en el panel Demócratas versus Republicanos con los amigos Michael Corona por el Partido Republicano y Luis Dávila Pernas, ambos licenciados por el Partido Demócrata. Y saliendo del tema de la frontera, que estuvo la más de interesante, ¿verdad? Pues nosotros seguimos por aquí porque el tema de la inflación sigue con los dimes y diretes, nadie quiere la culpa es huérfana. Y el senador Ron Paul, republicano de Kentucky, que lidera ahora mismo el grupo de republicanos que exigen a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que testifique ante el panel de pequeñas empresas del Senado a medida que la inflación alcanza niveles históricos. Y de hecho, ella en un momento dijo que lo que ella estaba viendo, ¿verdad? La perspectiva realmente y así hemos escuchado, ¿verdad? Que ella pues ha estado haciendo otros análisis. La pregunta es, ante ustedes, pues, algunos dicen que esta inflación tiene nombre y apellido, Joe Biden, otros dicen que no, que esto comenzó desde mucho antes, y otros dicen que tiene que ver con la guerra de Ucrania y Rusia, y otros dicen, mira, llevan esa gente más de 8 años peleando, a lo mejor acá en esta zona no se habían enterado que la última invasión de Rusia no era la batalla, ellos llevaban años en guerra y demás. Así las cosas, bueno, entre todo ese dime y direte, ¿cómo estamos con la inflación? Porque la gente no puede con el costo de la gasolina y de más de 15 o 20 artículos, por decir algunos de los más importantes, ¿verdad? De la canasta básica de los norteamericanos y por ende de los puertorriqueños. Michael Corona, me parece que le toca el turno, ¿no? Sí. Ok. Yo quería empezar ahora, pero está bien. A ver, yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Mejor. Bueno, mejor. claro que sí, claro que sí. Mire, vamos a poner las cosas en su justa perspectiva. Si el culpable de la inflación realmente tiene nombre y apellido y ese nombre y apellido es el presidente de los Estados Unidos, entonces, ¿por qué? ¿Por qué la inflación está en su nivel más alto en Europa, en Alemania, el nivel más alto de inflación en el Reino Unido en 40 años, el más alto en Canadá en 30 años? Joe Biden no es presidente ni de Canadá, ni de Alemania, ni del Reino Unido, ni ninguna de esas economías. O sea, culpar al presidente. De hecho, estaba viendo yo en Twitter el otro día que una persona que estuvo en Europa y tuvo que echar gasolina, que allá tiene el sistema métrico igual que nosotros en Puerto Rico, y el litro estaba casi $4 o $3 y pico, no me acuerdo cuánto estaba. Ya tú no ves stickers de Joe Biden en las pompas de gasolina ni nada por el estilo, en las bombas. O sea, es claramente, hay dos cosas aquí, es como una tormenta perfecta, ¿no? Tenemos los problemas de suplido, de supply chain causados por la pandemia, esos estragos que continuamos arrastrando. Y tenemos también el conflicto de Ucrania y Rusia. ¿Y por qué el conflicto de Ucrania y Rusia? Bueno, pues si bien siempre han habido conflictos bélicos, etcétera, entre esas naciones, lo vimos con Crimea hace varios años, etcétera, nunca había habido tanto sanciones tan fuertes puestas a Rusia como ha ocurrido desde que comenzó el conflicto en Ucrania este año. Y eso ha tenido unas repercusiones a nivel mundial. Lo hablábamos hace 2 meses cuando comenzó el problema de que Rusia era uno de los mayores exportadores de gas natural en Europa. Prácticamente cerraron las válvulas, cerraron las tuberías, cerraron todo lo que... Y eso ha tenido un efecto cascada en lo que ha sido la inflación a nivel mundial. Claro, en los Estados Unidos también ha tenido que sufrir parte de esa inflación, pero cuando uno mira, por ejemplo, los números del desempleo, la tasa de desempleo en los Estados Unidos está en su punto más bajo en muchísimo tiempo. ¿Y por qué eso es importante? Porque eso va a ser fundamental en la respuesta y en la capacidad de nosotros los americanos en poder absorber y aguantar y sobrevivir la inflación que se nos ha venido encima. Si bien es cierto que todo está más caro, etcétera, la realidad es que nunca ha habido tanta gente empleada como ahora. Todo el mundo tiene trabajo, incluso aquí en Puerto Rico.
aquí tú necesitas empleados en cualquier lugar, cualquier tienda, cualquier restaurante. Nadie tiene empleados y no es porque la gente no quiera trabajar, porque todo el mundo está trabajando en otras cosas, o todo el mundo tiene su propio negocio, o todo el mundo tiene, ¿verdad? Está haciendo otra cosa. O sea que yo creo que es importante también ver esa data de empleo y entender que, ¿verdad? Eso es un indicador económico que podría ayudar a cómo nosotros podemos aguantar lo que viene. Ahora, no es la primera vez que hay una inflación alta y lo hemos visto a través de la historia. Ayer vimos y hoy hemos visto como los mercados bursátiles han comenzado a bajar, lo que se le llama en los Estados Unidos un bear market, ¿verdad? Donde se espera que ese bear market pueda durar 1, 2, quizás 3 años. Yo estaba viendo una gráfica ayer de cuánto más o menos dura y más o menos podría decirte que con un average entre 400 y 600 días, como se ha visto en otras ocasiones. O sea que estamos entrando en un terreno, ¿verdad?, de recesión económica y está por verse, ¿verdad?, cuán sólida está la economía para poder aguantarlo, y eso nos dejará saber cuán rápido podemos salir de esto y volver a subir. Licenciado Michael Corona. Bueno, yo he escuchado en la fantasía demócrata, se la creyeron. Aquí no hay ningún problema. Todo el mundo está empleado, todo está bien. La culpa de la inflación es de los europeos o yo no sé de quién. Es el mundo entero, por lo tanto todo el mundo está miserable y nos tenemos que sentir bien porque estamos pagando 5 pesos el galón de gasolina, pero también en Inglaterra también lo están pagando. Ese es el razonamiento. Pero como todo está tan fantásticamente bien y Biden no tiene la culpa, pues entonces todo, oye, fantástico, esta es la fantasía demócrata de todos los días. Pero vamos a desmenuzar el argumento del licenciado David. Primero que nada, la inflación aquí tiene que ver, en Estados Unidos tiene que ver con todos los gastos billonarios y trillonarios que ha hecho el Partido Demócrata, como siempre hace, como el partido del mantengo. Es un partido que se dedica a repartir dinero a los amigos, a los contratistas. Siempre ha sido así para ellos resolver los problemas. Un demócrata resuelve un problema metiendo al gobierno en un programa, gastando el dinero, chupándose la mitad del dinero en la burocracia, y con eso resuelve los problemas económicos. Ese es el primer problema que tiene la administración de Biden. Se ha pasado gastando miles de millones de dólares. La razón por el desempleo bajar es que sencillamente estaba cerrada la economía, estaba todo el mundo encerrado, y ahora pues al abrirse la economía pues obviamente la gente vuelve a los empleos. No es un gran logro del demócrata ni nada de eso, es que la economía estaba cerrada. Entonces viene el que a mí más me gusta, el conflicto Ucrania-Rusia. Esa es la que está creando toda esta inflación. Eso es falso. Lo que pasa es que como no conocen la política exterior y lo que pasa en Rusia ni en Ucrania, pues entonces le venden a usted este cuento, es un cuento de camino. Rusia y Ucrania llevan peleando desde el 2014. Esta guerra no empezó el año pasado, como dijo el licenciado David. Esta guerra lleva del 2014. Y Rusia invadió y se quedó con unas provincias del este de Ucrania, y ellos se han quedado allí y han fortalecido su agarre sobre esa provincia. Para ese momento, el 2014, pues estaba el presidente Obama, después vino el presidente Trump, y nadie se estaba hablando aquí de inflación ni que los precios de gasolina estaban más altos, a pesar de que había una guerra ahí. Así que esa guerra siguió hasta el día de hoy. Lo que pasa es que ahora le están dando más publicidad a la guerra, pero siempre ha habido ese conflicto. Así que decir que el conflicto empezó hace un año y que es el culpable de la inflación y los precios de gasolina es falso, totalmente falso. Lo que pasa es que esta administración de Biden y los demócratas ha cerrado la exploración del petróleo y gas natural, lo han hecho conscientemente. Él lo dijo, Biden lo dijo en el debate con Trump, dijo que él iba a eliminar el fracking, que él iba a eliminar todas las cuestiones de exploración de petróleo, y entonces ellos van a convertir el país en un país eléctrico, de carros eléctricos y de cosas que de la élite de ellos que les gustan. Y entonces, al hacer eso, la energía barata ya no se está explorando, y por lo tanto suben los precios del petróleo y de la gasolina, y por ende los precios de transportarlo y crear una economía. En cuanto a toda la participación y todos los empleos que hay en Puerto Rico, bueno, yo le informo que en Puerto Rico ahora mismo el 42% de la fuerza laboral está trabajando. ¿Nos debemos sentir orgullosos por eso? No creo. Sigue siendo el mismo desastre de siempre. Así que los demócratas aquí y los demócratas allá tienen un desastre, tienen miles de excusas
pero no tienen una solución a los problemas, porque todo es, si estamos mal, está mal todo el mundo. Esto está fantásticamente bien, todo el mundo está siendo empleado, la culpa no la tiene Biden, él ha hecho tremendo trabajo. Y esta es la venta de las cosas que hacen, pero el ciudadano común y corriente está viendo su realidad. Te pregunto, ahí obviamente las personas que te están oyendo van a decir, pero de esos chavos que enviaron, a mí me tocó algo y me llegaron un par de cheques a mí y yo pude gastar y comprar, etcétera, etcétera. También te pueden decir eso, que no solamente repartir. Se olvida que el CARES Act lo firmó Trump, el First Families Coronavirus Act lo firmó Trump. Ahí volvemos. La culpa de todo ahora lo tiene Trump. Pero lo que pasa es, Adahitza, que a la gente tener ese dinero, está gastando más de ese dinero porque es dinero del gobierno y eso también crea inflación. Es decir, el hecho de que mucha gente que antes tenía menos dinero ahora tiene dinero del gobierno, que es lo que se dedican a hacer los demócratas. Ahora lo tenemos que pagar por pero pues tienen que pagar por eso. Y ahora, obviamente, la culpa de todo esto es el que no ha gobernado por 2 años aquí, que es Trump. Sigamos oyéndolo porque es bien entretenido escuchar a los demócratas. Trump se fue en el 2020 porque yo quiero todavía tiene la culpa de todo. A mí me gustaría elevar un poquito el debate. Yo no estoy diciendo que todo está perfecto. Yo no estoy diciendo que Trump tiene la culpa. Pero cuando me dicen que a los demócratas les encanta regalar dinero, me parece que es un poco, ¿verdad?, faltarle a la verdad el hecho de que el propio Trump fue el primero que firmó el CARES Act, fue el que firmó el First Families Coronavirus Relief Act, fue el que firmó una legislación antes de irse, de cuando le quedaban 20 días de presidente, antes de que se acabara el 2020, firmó también una legislación que fueron trillones de dólares que se imprimieron por ahí para abajo desde que empezó la pandemia. Y eso ha seguido por ahí y Biden le dio mucha continuidad, mucho de lo que se hizo en esa administración. O sea que vamos a ser justos también en cuanto a eso. Cuando yo hablo también de los números de empleo, cuando digo que hay más gente empleada hoy día de lo que había antes de la pandemia. O sea que el argumento de que ahora hay más empleados porque estábamos cerrados y qué sé yo, no, es en comparación a números antes de la pandemia. Ahora bien, para tomar el punto que dice de lo de la guerra, la realidad es que yo lo reconocí ahorita. En el 2014 hubo una intervención de Rusia en Crimea. ¿Y qué ocurrió? Se le dio Crimea a Rusia, se anejó y ahí quedó. Y no hubo más nada, no hubo sanciones, no hubo nada, no hubo un rompimiento completo de relaciones diplomáticas entre Rusia y el resto del mundo. Bien contrario a lo que ha ocurrido en febrero, de febrero para acá, que precisamente cuando se disparó la inflación. La inflación no se disparó el año pasado, no se disparó cuando Biden juramentó, se disparó ahora, este año, desde que empezó el conflicto con Ucrania, desde que empezaron las sanciones, desde que empezaron los problemas del suplido de los alimentos, etcétera, etcétera. Y lo hemos visto en todo el mundo. O sea, ¿cómo es posible que podamos responsabilizar a Joe Biden de los problemas que tiene el Reino Unido en cuanto a la inflación, de los problemas que tiene Canadá, de los problemas que tiene Alemania? Claramente es un problema global. Y cuando yo traigo la data de empleos y eso, yo no trato de pintar ¿verdad?, un cuento de hadas. Lo que estoy diciendo es que como americano me siento orgulloso de que esos números están ahí, porque es un indicativo y un factor que yo espero y tengo esperanza de que este trago amargo que vamos a pasar, y no te quepa la más mínima duda, licenciado, que la vamos a pasar como nación y como colectivo, yo espero que esas medidas que se han tomado para fortalecer la economía nos permitan aguantarlo y subsistir y aguantar el embate y esperar a tiempos mejores, cuando las cosas mejoren, poder estar mejor, pero vamos, hay que ser un poquito justo también, porque todas estas, cuando el mundo se paralizó en el 2020 y los Estados Unidos decidió que iba a imprimir dinero y a imprimir billetes por ahí para abajo, el que era presidente era el presidente Trump y el que era el presidente del Senado era Mitch McConnell. No era Schumer, no era Joe Biden, eran los republicanos. Y estamos todos en el mismo bote y hemos salido a flote y como nación nos hemos movido hacia adelante y continuamos siendo la economía más grande del mundo. De hecho, este año se espera que por primera vez el crecimiento de los Estados Unidos supere el crecimiento de China. Y eso es un indicativo bastante fuerte también que hay que tomar en consideración. Así que nada, ¿verdad? A mí me gustaría a veces, en vez de estar, ¿verdad?, señalando, estos republicanos, estos demócratas, ¿por qué no decimos que como nación estamos bien? ¿Por qué no decimos que como nación vamos a enfrentar esto juntos? No lo podemos decir, vamos a lograr, que vamos a batallarlo. Cuando los demócratas la pasan mal,
Sí, cuando los demócratas tienen la inflación fuera de control, la frontera sin controlar, el desastre que tienen económico, vamos a unirnos. Ese es el cuento de siempre los demócratas. Nos unimos cuando ellos meten las patas, entonces nos tenemos que unir. Ahora, cuando están los republicanos en el gobierno y algo sale mal, esa es la culpa del hombre naranja. Sí, es la bonita. La una evidencia de que nos podemos cuando unir las cosas, para... ahora todos estamos unidos. Y ahora tenemos que hablar de Gran Bretaña y de Canadá con la inflación. Tengo dos temas pendientes. Ese cuento no se lo cree nadie. Cuando se aprobó el CARES Act, Nancy Pelosi era la speaker de la Cámara, o sea que ahí hubo un trabajo en equipo y se logró y se aprobó el CARES Act y aquí llegó mucho dinero y mucha gente se benefició y el programa del PPP también mantuvo un montón de negocios operando. Eso fue una legislación bipartita. Hace 2 semanas hubo una masacre en una escuela elemental en Uvalde y se anunció el viernes una legislación bipartita para meterle mano al control de armas de los Estados Unidos. Bipartita no, los demócratas se unieron a los republicanos Rhino y cogieron 7 o 8 votos de los republicanos que van para afuera para pasar esa 10 legislación. senadores que están listos. 10 senadores que están listos. 10 senadores, hay 50 senadores republicanos. Y me estás hablando de 10 senadores. Eso es lo que pasa. Eso es lo que siempre dan análisis. Ahora digo yo, estamos de camino a las elecciones precisamente que podrían cambiar la historia del Senado y la Cámara. Desconozco cómo la gente va a votar, porque no soy pitoniza, pero el representante demócrata de izquierda, ¿verdad? James Brownman, dice que si las victorias republicanas podrían representar en noviembre o podrían conducir a una guerra civil. ¿Ustedes creen que eso pueda pasar en Estados Unidos? ¿Cómo lo ve, licenciado David Lapena? Yo espero que no. Decir una cosa como esa, yo creo que es irresponsable, número uno. Incita a la violencia y creo que es ponerle más ideas a personas que puedan estar un poco desajustadas y que lo tomen muy en serio comenzar una guerra civil. Yo creo que eso es indicativo de la polarización que hay política en los Estados Unidos, esta guerra constante que hay entre bando y bando. Las elecciones es un ejercicio democrático y si después de las elecciones en noviembre una mayoría republicana toma control de la Cámara y toma control del Senado democráticamente, hay que respetarlo, porque esa es la democracia y precisamente por eso ahora mismo estamos viendo unas vistas en la Cámara con los actos de insurrección del 6 de enero del 2021, precisamente porque hubo un presidente que no quiso respetar la democracia. Así es que a esas expresiones de ese representante que dijo que se puede desatar una guerra civil dependiendo del resultado en noviembre, pues muy mal, las critico y ciertamente no las endoso porque la realidad es que en un país de ley y orden, un país democrático democrático como el que vivimos, hay que respetar la voluntad del pueblo puesta en las urnas y si lo que se decide es que haya un cambio de control de mando en una de las 2 cámaras o en las 2, que sea lo que Dios quiera, y entonces iremos de nuevo en el 2024 de nuevo a la elección, porque eso es la belleza de la democracia americana, que cada 2 años todos los miembros de la Cámara van a reelección cada 2 años y una tercera parte del Senado también. Así es que nada, lo mejor que podría pasar es que entonces en la próxima elección entonces se batalle y se recuperen esos asientos perdidos, pero ¿verdad? Hablar de esas repercusiones así de guerras civiles y incitar a la violencia por un resultado democrático me parece por eso me llamó la atención, porque por eso mismo hay un proceso de lo del 6 de enero y él se tira esos comentarios que son obviamente, si pasara algo lo van a ir a buscar a él también. Licenciado Michael Corona. Se llama Jamal Bowman, es un representante demócrata de Nueva York que es parte del grupito de Alexandria Ocasio-Cortez, de los llamados Justice Democrats, que es la izquierda socialista del Partido Demócrata. Y él es parte de ese grupo, fue electo la última vez. Son 5 o 6 representantes demócratas, mayormente del área de Nueva York y del área de los estados del este, donde los demócratas ganan porque básicamente nadie sale a votar. Y es uno que está hablando ahora de guerras civiles, insurrecciones, porque ese es el lenguaje de ellos. Y entonces ahora los demócratas tienen su versión nacional de lo que es aquí la investigación del Cerro Maravilla.
que es la cuestión del enero 6, cuando supuestamente había una insurrección donde los únicos que estaban armados era la policía del Capitolio. La única muerte que ocurrió fue una señora que apoyaba al Partido Republicano y que estaba desarmada y se le disparó por un policía que la asesinó y ha sido protegido por el Partido Demócrata. Y nadie quiere hablar de eso porque todo el mundo quiere hablar de que si Donald Trump sabía que había ganado o se había perdido y todas las pamplinas que hablan los demócratas con este asunto. Los mismos demócratas que no quieren juzgar a las 20 y pico de personas que, ¿verdad?, fueron asesinadas durante el año 2020, durante las insurrecciones de Black Lives Matter, que es un grupo marxista afiliado al Partido Demócrata, a los grupos de Antifa, que también son aliados del Partido Demócrata, que destruyeron ciudades, mataron policías, mataron ciudadanos. En el año 2020 incendiaron ciudades. Eso no se quiere tratar porque eso no es una insurrección. Insurrección es que vayan una gente que todo el mundo estaba desarmado y entren al Capitolio. Alguna de la gente cometió actos de vandalismo y merecen ser procesados como lo han sido. Pero la única persona que murió en ese incidente es precisamente una dama republicana de nombre Ashley Bobby, que fue asesinada por un policía. Esa es la realidad. Pero como esta es la versión nacional de Cerro Maravilla, pues los demócratas la van a ordeñar hasta lo último. Y van a dar la impresión de que esto fue una insurrección. No fue ninguna insurrección. Fue una protesta donde la policía del Capitolio dejó entrar a la gente, donde hubo unos agitadores de distintos grupos, incluyendo gente del gobierno federal, que hicieron unos actos de vandalismo y que terminó el mismo día. Pero es una bola política para distraer la atención por parte de los demócratas. ¿Por qué la hacen ahora en el verano? Porque ellos saben que están perdiendo en grande en las elecciones congresionales y ellos quieren llamar la atención y tienen los medios porque todas las estaciones de los Estados Unidos nacionales son demócratas y le hacen la propaganda al Partido Demócrata y a Nancy Pelosi. Nancy Pelosi no quiere hablar de que así es su marido, el arrestado borracho del otro día, quiere hablar de las cosas de enero 6 que no tienen nada que ver con la situación ahora. Y entonces no hablamos de la persona que murió, que fue asesinada, porque eso no es importante. No hablamos tampoco de la gente, de los supremacistas, los llamados supremacistas o personas negras que han matado a un montón de gente en el subway en Nueva York y que dijo que no quería saber de los blancos. No hablamos de eso, así que manipulan todo esto para crear una nube de humo, para que nadie hablemos de cuánto cuesta la comida, de la inflación, del precio de la gasolina, de la frontera que no se controla, de todo el desastre a nivel de política exterior de Biden, que dejó, le causó la muerte a un montón de soldados en Afganistán, le dejó todo el equipo militar al Talibán. Entonces, pues nos entretienen con este tipo de cosas. Y déjame decir una cosa, los demócratas son unos expertos entreteniendo a la gente. Ellos son como los populares aquí. Ellos les encanta entretener. Los populares estuvieron 10 años hablando de maravillas y de cómo Romero Barceló tenía que ver con asesinato de esos dos jóvenes, un nombre completo. Esa línea demócrata del PNP, pues la siguen también allá en Estados Unidos. Me recuerdo que usted fue uno de los abogados del Cerro Maravilla y yo sé que me acabó el tiempo. Y yo me di cuenta de lo que estaba pasando cuando empecé a ver las notas del investigador, Rivera Cruz, que primero el testigo decía una cosa que no era importante y 6 declaraciones después estaba diciendo que estaban arrodillados y era un paredón de fusilamiento. Ese es el tipo de trabajo que se hace político. Y lo está haciendo el Partido Demócrata ahora. Creo que lo está haciendo muy tarde. Lo está haciendo muy tarde. Lo está haciendo muy tarde y no van a cambiar el resultado electoral porque la gente sabe lo que está sintiendo día a día en Estados Unidos. Licenciado Luis Dávila Pernas, agradecida que se repita. Licenciado Michael Corona, nos vemos próximo martes, si Dios quiere, que vamos a estar juntos nuevamente los tres. Regresamos en breve, amigos. Este es Directo al Punto. Feliz Día de la Bandera a todo el mundo. Así es.